tema que les voy a compartir hoy es la relación entre genialidad y enfermedad mental. En el título de la charla que pusimos, pues decíamos causalidad o casualidad, como para darle ese toque atractivo o de la posible relación que haya, pero pues sabemos que en realidad no sería una relación causal lo que vamos a estar buscando o sospechando o estimando, sino que ambas cosas tengan una raíz común, tengan una causa única y no que sean una simple coincidencia. Vamos a hacer primero un análisis de algunos de los grandes personajes de la historia que son sin duda mentes geniales y que de alguna manera pudieron haber tenido trastornos mentales, y luego ya trataremos de buscar algo de evidencia un poco más científica o algo un poco más cuantizado para establecer esa relación. Muy bien. Entonces comienzo con esta frase de Nash, quien alguna vez dijo que no se atrevería a decir que hay una relación directa entre las matemáticas y la locura, pero que no hay duda de que los grandes matemáticos sufren de características maníacas, delirio y síntomas de esquizofrenia. Eso lo dijo John Forbes Nash, quien era esquizofrénico, pero que hizo un gran aporte a las matemáticas y al pensamiento humano en general, con algo que vamos a analizar más adelante en la charla. Pero quisiera abrir que esta relación, incluso uno de quienes parece padecerla ya la mencionaba o ya la notaba, ya la había evidenciado alguna vez. Entonces, ¿quién o qué es un genio? Un genio es una persona que muestra una capacidad intelectual excepcional, una productividad creativa, universalidad en los géneros, originalidad, generalmente en un grado que se asocia con el logro de nuevos descubrimientos o avances en un dominio del conocimiento, y a veces en varios. No hay que olvidar que hay quienes se han denominado polímatas porque han logrado influir en varias disciplinas y en varias áreas, de manera que han sido revolucionarios en varios campos, y obviamente pues ha habido personas con esa capacidad mental probablemente en la historia. Lo más relevante es que una persona genial puede hacer un aporte, llevar un avance o llevar a una resolución de grandes problemas en cualquier campo, y el talento para resolver lo tiene esa persona, tiene el talento para resolver aquello que nadie más puede resolver o ha podido resolver antes alguna vez en la historia. Yo creería que lo más importante de una persona genial es el aporte que hace, ¿cierto? Hay personas que son demasiado inteligentes en todo el planeta, pero realmente pues no hace una diferencia para la especie humana ni para la civilización si estas personas se guardan su inteligencia y no hacen algún aporte en algún campo. No es que estén obligados a hacerla, pero pienso que es mejor definir a un genio en tanto logre hacer algún tipo de aporte. Si no logra hacerlo, pues es una persona bastante lista que de pronto no logró resolver el problema en el que quería desempeñarse o hacer el cambio que quería hacer en la ciencia. Antes de hablar ahorita de la parte más científica, quisiera mostrarles esta pieza que es el bolero de Ravel, que se caracteriza por ser un bucle constante. Todo el tiempo está dando la vuelta en la misma melodía y la desarrolla de muchas maneras, pero es un bucle constante lo que se está repitiendo, y eso es importante porque, como vamos a ver ahorita, para los aportes de algunos grandes genios de la historia, el tema de los bucles o de los sistemas que se repiten a sí mismos es trascendental. Si ustedes escuchan esta obra, que es el bolero de Ravel, van a ver que la pueden escuchar luego con detenimiento, pero van a ver que hay una figura melódica que se repite y se repite y se desarrolla y se desarrolla. Entonces uno va a otra parte de la melodía la desarrolla de muchas maneras, va aumentando la intensidad y finalmente se vuelve ya estruendosa, pero es muy agradable escucharla porque refleja de alguna manera una obsesión con la melodía mientras Ravel desarrolló esta obra o la escribió. Va a saltar.
Bueno, creo que con eso es suficiente y ha quedado clara la idea del bucle que hace la melodía de este bolero de Ravel y cómo él la utiliza y la desarrolla muchas veces para crear estructuras cada vez más complejas en esta obra musical, ¿sí? Que es finalmente lo que logra hacer Ravel. Pero hay quienes han analizado lo que pudo haber pasado con Ravel al momento de escribir esta obra y se encontró que probablemente Ravel tenía un déficit neurológico importante que de alguna manera el cerebro lo compensó potenciando sus habilidades musicales de una forma que antes él no había explotado. Maurice Ravel para esa época, cuando sacó el concierto para la mano izquierda en piano y sacó este bolero que estábamos escuchando, esta obra pues, había desarrollado una serie de déficits neurológicos, había tenido evidencia de daño cerebral, había desarrollado afasia y una serie de características que indicaban probablemente un compromiso del hemisferio izquierdo, pero él simultáneamente presenta un desarrollo de las habilidades probablemente atribuibles al hemisferio derecho, que fue lo que le permitió cambiar sus últimos trabajos musicales, pero desarrollarlos de una manera cíclica o en bucles que casi invita a pensar en un fenómeno obsesivo de su pensamiento con estas melodías. Se cree por el conjunto de manifestaciones clínicas que tenía Ravel que estaba sufriendo una enfermedad llamada degeneración córtico-basal al momento que termina escribiendo estas obras y desarrolla pues todo el déficit neurológico que mencionamos. Esta pues es una foto de Ravel ya en un estado avanzado de su enfermedad. Él finalmente desarrolla unos cambios neurodegenerativos hasta llegar a la afasia total y a un estado casi pues de postración absoluta, pero antes de eso nos regaló pues dos obras magníficas que pueden considerarse probablemente secundarias o potenciadas por una enfermedad neurológica en este caso, y eso para traerles un ejemplo relacionado con la música. En adelante, los casos que les voy a comentar están inspirados en este libro que he estado leyendo, que se llama Gödel Esquerback, es un libro de Douglas Hofstadter, y este libro habla del fenómeno de los bucles o de los sistemas que son autorrepetidos y que son autorreferenciales en las matemáticas, gracias a Gödel, en la pintura, gracias a Escher, y en la música, gracias a los cánones de Johann Sebastian Bach, que son tres fenómenos que en diferentes campos, dos de ellos artísticos y uno matemático, nos hablan de sistemas que son autorreferenciales y que hacen bucles en los que se repiten a sí mismos, y cómo estos sistemas nos pueden ayudar a entender mejor el arte a representar simetrías matemáticas, por ejemplo, o incluso a la parte más interesante que es esta de Gödel, a darse cuenta que las matemáticas tenían un hueco enorme en la mitad que nadie había visto, que es lo que ya vamos a hablar. Este señor que les muestro aquí es Bertrand Russell, un matemático y pensador inglés que fue muy importante por una serie de aportes que hizo, no solo en matemáticas, sino en filosofía. Tienen que ver un debate de este señor sobre la existencia de Dios, tienen que ver el mensaje que dejó para el futuro, para un consejo que le dio a la humanidad hacia el futuro. Es una persona realmente brillante. Bertrand Russell escribió esto, que se llama Principia Mathematica, este es el volumen 1, y lo escribió con este otro señor, Alfred North Whitehead. Y miren esto que escribieron. Escribieron una serie de desarrollos de proposiciones utilizando el lenguaje matemático y de teoría de conjuntos, y una serie de desarrollos y de axiomas y de ideas que eran casi rumiantes, pero a la vez las seguían desarrollando y ramificando. Hay quienes se han preguntado si Bertrand Russell y Alfred North escribieron esto para que lo leyeran los humanos, porque realmente es difícil avanzar. De hecho, Bertrand Russell alguna vez dijo que
Él creía que no más de 5 o 6 personas en todo el planeta se habían leído su libro completo, pues este libro, porque es un libro obviamente muy denso, de una complejidad muy alta y que a su vez es demasiado extenso, es muy exhaustivo, porque está lleno de una cantidad de expresiones matemáticas que simplemente desarrollan y desarrollan más ideas, buscando una completitud absoluta de las matemáticas, buscando explicar o de alguna manera describir todo lo que se pudiera describir en el lenguaje matemático, toda proposición, toda expresión. Pero Bertrand Russell y Alfred North se encuentran luego con que aparece alguien que escribió esto. Esto es una proposición matemática hecha por este señor que vemos aquí, ¿sí? Por Gödel, quien es un matemático que hace un aporte brillante, pero a su vez destructivo de alguna manera, porque hizo que el mundo se diera cuenta que las matemáticas tenían un problema de incompletitud enorme, y eso es como si tuvieran un gran agujero en toda la mitad de cosas que no se pueden demostrar. Hasta ese momento se creía que las matemáticas eran perfectas y que todo se podía demostrar a través de ellas, pero este señor Kurt Gödel llegó con un sistema de pensamiento bastante lógico, y en el fondo la esencia de la idea de él es muy sencilla. La forma en la que está escrita no lo es, pero la idea central del teorema de la incompletitud de Kurt Gödel es muy sencilla, en términos que dice: las matemáticas tienen un hueco enorme, y es que hay muchos problemas que usted no puede demostrar. Ellos creían que podían demostrar todo, y hay cosas que usted simplemente no puede demostrar a través de un análisis matemático, y él fue el que nos llevó a eso. Se hizo amigo de este otro señor que vemos aquí, que es tal vez el más importante en la historia de la física, Albert Einstein, y en algún punto hizo un aporte a la teoría de la relatividad de Einstein, o una deducción matemática basada en la teoría de la relatividad de Einstein. Se imaginarán la inteligencia de Gödel. No podemos dudar de que este señor era un genio, y lo que hizo fue básicamente decir esto. Sacó un anuncio, o cómo decirlo, una proposición en lenguaje matemático, y para esto tuvo que hacer un proceso muy interesante de codificar con los números, o utilizar los números para poder hacer proposiciones con los mismos números a través de unos códigos, y hacer que los números pudieran hablar sobre sí mismos. Eso es un problema, eso es difícil de hacer, porque los números normalmente no son autorreferenciales, o no pueden explicarse a sí mismos o hablar sobre sí mismos como sí lo pueden hacer las palabras. Si yo digo una frase que es "estoy mintiendo ahora mismo", esa frase crea una paradoja. Si ustedes la toman como cierta o como falsa, empiezan a dar vueltas en un bucle, y arranca una paradoja basada en el lenguaje, y es "estoy mintiendo ahora mismo", ¿sí? Bueno, si asumo que es cierto, pero es cierto que estoy mintiendo ahora mismo, entonces es falso, y empiezo a dar vueltas ahí en ese bucle. Entonces, él llevó, es casi que esa misma frase del lenguaje, esa misma paradoja del lenguaje, a las matemáticas, y la codificó con números, haciendo que los números hablaran sobre sí mismos. Y dijo esto: este enunciado no puede ser probado. Eso fue básicamente lo que dijo utilizando los números. Este enunciado no puede ser probado. Entonces, cualquier enunciado matemático debe ser cierto o debe ser falso. Si yo asumo que es falso, que este enunciado no puede ser probado, si es falso, quiere decir que este enunciado sí puede ser probado. Y si sí puede ser probado, entonces este enunciado no puede ser probado. Ese es el bucle que uno hace, pero finalmente se da cuenta que entonces este enunciado tiene que ser cierto, necesariamente. Y luego este señor hizo todo un teorema para llegar a esto, y se dio cuenta de que había problemas en las matemáticas que no podían ser demostrados. Se dio cuenta de un agujero enorme, cambió y revolucionó todas las matemáticas, básicamente haciendo en los números la misma paradoja de "estoy mintiendo en este momento". Es el equivalente en nuestro lenguaje. Pero fue un aporte genial, porque obviamente destruyó todas las matemáticas de allá hacia atrás, o de alguna forma las reformó y las replanteó, y lo hizo simplemente haciendo un análisis bastante profundo de esto y llegando al teorema. Pero ¿por qué les hablo tanto de Gödel? No solo porque es trascendental en las matemáticas, puede ser un equivalente a Albert Einstein, o sea, lo que Einstein es a la física, Gödel lo puede ser a las matemáticas,
de alguna manera revolucionó y cambió todo lo que había antes de él. Esta es la forma en la que termina escribiéndose el enunciado en el teorema de la incompletitud de Gödel para las matemáticas. Y básicamente lo que está haciendo es un bucle, hizo que los números hablaran sobre sí mismos, y siempre que yo hago que algo hable sobre sí mismo en nuestro lenguaje o en las matemáticas, puedo crear paradojas en las que no puedo saber si es cierto o falso, simplemente empiezo a dar vueltas en un bucle. Y este es el equivalente artístico, ¿sí? Este es un cuadro que se llama Reptiles de Escher, que nos muestra un bucle muy bonito y autorreferencial en este caso en los reptiles que se vuelven bidimensionales y luego salen nuevamente tridimensionales. Escher jugaba mucho con esto y hacía bucles equivalentes a los del lenguaje y las matemáticas que hemos mencionado, pero en la pintura, como las manos dibujando, que es una mano que se dibuja a la otra y crean un bucle, porque pues ya lo estamos viendo, es evidente, ¿cierto? Bueno, no hay que explicarlo. Sigamos aquí, en la música ha habido pues obviamente fenómenos de bucles que se repiten y de alguna manera son equivalentes a esto, a esto, a esto y a esto. Esto es una de las piezas de Johann Sebastian Bach, uno de los famosos canon, en los que simplemente está desarrollando una pieza a manera de bucle y lo hace. Todo esto obviamente inspirado, se los cuento, inspirado en este maravilloso libro que les mostré ahorita, que es este, muy recomendado, un poquito complejo pero bastante interesante, lo pueden revisar. Y este fue uno de los últimos aportes de Gödel, que fue utilizar la relatividad general para decir que los viajes al pasado podrían darse, basado en Einstein. Y es interesante, pero no es cierto. Bueno, a medida que Gödel maduró, o ¿cómo se dice esto? Sí, que le pasaron los años, se volvió más y más paranoico y eventualmente se convenció de que lo estaban envenenando. Él solamente comía la comida de la esposa estuvo hospitalizada un largo periodo de tiempo porque se enfermó gravemente, él creía que todo el mundo lo quería envenenar y dejó de comer y se murió de desnutrición. Este señor que hizo todo este aporte enorme en las matemáticas se murió de desnutrición porque tenía la idea de que lo estaban envenenando. ¿A qué nos suena eso? ¿Qué diagnóstico será? Muy probablemente una forma de esquizofrenia. Y digo una forma porque hay muchas esquizofrenias, no es solo una, sino muchas variables, muchas formas de presentación, muchos modelos biológicos que la pueden sustentar para explicarla en la mente, pero el mal le dio esquizofrenia, eso es evidente, se murió de hambre. O sea, esto no lo da un trastorno de ansiedad, ni siquiera un trastorno bipolar. Tengo miedo de que me envenenen, mi esposa no está, me muero de hambre. Obviamente es esquizofrenia, eso no lo vamos a discutir. Bueno, y esta es la tumba de David Hilbert, otro matemático que en algún punto estuvo en contra de lo que decía Gödel, que decía, y de hecho lo escribieron en su tumba, como debemos saber, tenemos que saber. O sea, él de alguna manera no aceptaba el hecho de que hubiera cosas en las matemáticas que no pudiéramos saber, y pues ahí quedó su frase también un poquito obsesiva. De David Hilbert no hay tanta evidencia de que hubiera tenido algún tipo de trastorno mental, pero curiosamente pues los aportes de Hilbert, si bien fueron grandiosos, yo creería que no del impacto y la magnitud que lo fue el aporte de Gödel. Y ahí es donde establezco un paralelo genialidad, esquizofrenia para Gödel. Vamos a ver otros. Este es pues Gödel en su amistad con Einstein, sus últimos años ya cuando se estaba complicando la cosa. Bueno, este otro señor que estamos viendo aquí, otro peso pesado de la historia de la ciencia, es Alan Turing. Alan Turing, que lo hemos mencionado en otras charlas pasadas, hizo una serie de aportes grandiosos a la informática, a la matemática, a la teoría de información. Podríamos decir que ayudó a ganar la Segunda Guerra Mundial, al menos de parte de Alemania, porque desarrolló la máquina que descifró el código Enigma de los alemanes y obviamente a través del análisis constante de las comunicaciones alemanas influyó en una serie de batallas y en una serie de desenlaces y de números que a la larga muy probablemente hicieron que al menos Inglaterra no terminara invadida o que no perdiera catastróficamente contra Alemania. Entonces, no solo hizo grandes aportes, sino que podemos decir que de alguna manera ganó la guerra, ¿sí? Este señor. Pero entonces, simplemente para mencionarles, recordarles este aparatico, la famosa máquina de Turing, pero lo más interesante que me parece que hizo Turing fue esto. Cuando él puso a correr su máquina para descifrar el código Enigma, se dio cuenta que al principio la máquina no paraba de procesar y no se detenía y no le daba el resultado. Y tocaba apagarla porque la máquina llevaba 2 o 3 días circulando y procesando y no daba el resultado y no descifraba el código Enigma.
Eso le sembró una duda que más adelante lo hizo pensar, o que probablemente lo había escrito antes, porque si hay artículos de él previos o escritos de él previos donde ya había hecho una suposición mental sobre esto, pero finalmente se preguntó como, venga, esta máquina, si yo la dejo rodando, ¿será que algún día me va a dar la respuesta o será que se va a quedar rodando para siempre y nunca me va a dar la respuesta o nunca me va a descifrar el código Enigma, por ejemplo? Entonces, cuando él se preguntó eso, se imaginó, hizo un experimento mental equivalente a lo que hizo Google, de una máquina que pudiera determinar que si su máquina algún día iba a parar de procesar y le iba a dar el resultado, o si no iba a parar de procesar y no le iba a dar el resultado. Y más allá de eso, le puso otra parte a su experimento mental en el que si la máquina predice que esta maquinota va a parar y le va a dar el resultado, entonces la puso en una asa infinita en el que ella empieza a hacer un bucle, empieza a retroalimentarse, vuelve y se prende, y puso otra opción en la que no decía no va a parar, pero le añadió aquí un pedacito que decía entonces para. ¿Qué hizo? Hizo que la máquina hablara de sí misma, de alguna manera creó un sistema autorreferencial como el que creó Kurt Gödel en las matemáticas, y cuando hizo eso creó un bucle y creó una paradoja y se dio cuenta de que había problemas que las computadoras no podían resolver o no podían predecir si algún día las iban a resolver, y hizo el equivalente informático de la incompletitud matemática de Gödel, o sea, lo pasó de las matemáticas a las máquinas. Ese fue el aporte brillante de Alan Turing y fue un experimento mental. Obviamente es un poquito difícil de comprender al principio, básicamente es un bucle, estoy mintiendo ahora mismo, es lo mismo llevado a las máquinas, obviamente un poco más complejo, pero si lo quieren entender mejor, les recomiendo este video de YouTube, que es donde mejor lo explican, sin es como 6 minutos y queda como bastante claro. Que vérselo y pensarlo, pero es súper, súper, súper claro. Entonces aquí se los dejo, ¿sí? De Computer Pile para que lo revisen quienes queden interesados en saber cómo el genio de Turing hizo ese gran aporte, además de que ya les dije que ganó la guerra. Bueno, hay una pregunta grande aquí, es si Alan Turing tenía síndrome de Asperger. No hay evidencia de que Turing haya sido esquizofrénico, o al menos no clara evidencia, pero sí hay muchas cosas que sugieren que pudo haber tenido Asperger o como mínimo un fondo de personalidad esquizoide, pero más probablemente un Asperger en algún punto. Y hay muchos relatos de profesores o personas que fueron sus profesores o de personas que lo conocieron de niño y que vieron cómo creció, que decían que el chino definitivamente tenía cosas raras, ¿sí? Entonces, a los 16 años, por ejemplo, se dieron cuenta de que su escritura con las manos, o sea, su escritura a mano era tan mala que como frecuentemente resultaba en un escrito ilegible, él mismo no lo podía leer y terminaba cometiendo errores al no poder leer su propia letra. Esa es una de las cosas que, por ejemplo, le pasaban a Alan Turing. Alguien más, un profesor, dijo que su forma de escribir era la peor que alguna vez había visto. Yo creo que para que digan eso, tiene que ser una forma muy curiosa de escribir. Pero de Alan Turing hay muchos otros elementos que hacen pensar y que los desarrollan en este artículo. De hecho, si alguien lo quiere revisar, se los recomiendo. Que él pudo haber tenido algunos elementos como de la interacción social que probablemente sugieran que pudiera haber tenido una forma de Asperger, ¿sí? Entonces decían que él era un poquito esquivo, que pasaba una gran parte del tiempo en investigaciones de matemáticas avanzadas y que dejaba al lado todo lo demás, que no se ocupaba de nada más de la escuela, sino que se la pasaba obsesionado haciendo matemáticas todo el día y que no se dedicaba a otras cosas, ¿ok? Eso es básicamente lo que le pasaba al hombre. Prefería trabajar solo en cualquier proyecto que tuviera, trataba de evitar a la gente, y todas las personas que lo conocieron o que trabajaron con él decían que definitivamente el man tenía comportamientos emocionales y socialmente muy inapropiados, podía parecer muy narcisista y muy excéntrico, pero simplemente porque sus habilidades sociales eran pobres, y la mayoría de personas que estuvieran en torno a él, digamos que de alguna manera coincidieron en que ese era un problema que tenía Alan Turing. Probablemente había un Asperger, había algo en su mente que hacía que los demás humanos a su alrededor vieran un comportamiento extraño en el hombre y lo terminaran relatando en todo este tipo pues, de relatos que se han tomado y que se han resumido. Más allá de eso,
los aportes de Turing fueron geniales, ¿cierto? En algún punto lo terminó liquidando de manera indirecta, pues terminó en el suicidio, pero la homofobia de la Inglaterra de la época fue la que le terminó quitando la vida, y pues una lástima porque 5 años después, cuando el primer equipo de científicos se reunió a planear cómo iban a crear la inteligencia artificial, 2 de ellos estuvieron de acuerdo en que era muy difícil sin Alan Turing. Bueno, esta otra persona de la que vamos a hablar es John Nash. Nash, sin duda, diagnosticado con toda la evidencia, paciente esquizofrénico, pero mucho más que eso, un genio de las matemáticas, premio Nobel, una persona que hizo una serie de aportes importantes, pero tal vez el más relevante es la teoría de juegos, que se aplica en muchas cosas que podemos ver, ¿cierto? Este es el equilibrio de Nash, que simplemente habla de que cuando hay varios jugadores apostando por una recompensa, cuando las decisiones de cada uno de ellos afectan a todos los demás, se llega a lo que se llama un equilibrio de Nash. Y en este momento vale la pena que cada uno de los jugadores o las personas que están interactuando consideren qué tipo de recompensa pueden obtener de acuerdo a la decisión que tengan. Esta es la forma más coloquial que vive el equilibrio de Nash, ¿sí? Entonces, que son como dos manes y dice, entonces, si yo le caigo a la rubia y mi amigo le cae a la rubia, nadie obtiene recompensa. Si yo le caigo a la morena y mi amigo a la rubia, entonces los dos tenemos diferentes grados de recompensa y cambia obviamente si cada uno le cae a una diferente, pero se me ocurrió que es el ejemplo más, ¿cómo decirlo?, más tangible, más fácil de entender, y que si obviamente los dos le caen entonces a la misma nuevamente, de alguna manera reparten la recompensa. Hay muchos ejemplos de esto, la historia de los prisioneros que cometen juntos un crimen, entonces dicen, bueno, si uno se queda callado y el otro confiesa, entonces el que confiesa sale libre y el que se queda callado se queda en la cárcel. Puede pasar lo contrario si el otro es el que confiesa. Si los dos se quedan callados y no confiesan el crimen, pues comparten una pena corta, y si los dos confiesan, pues van a compartir una pena larga porque los dos admitieron su crimen. Eso es simplemente equilibrio de Nash aplicado a diferentes situaciones. Eso ustedes lo pueden aplicar en demasiados elementos, incluso de la vida cotidiana, en la que está en juego una recompensa, en el que los jugadores, las decisiones de cada uno de los jugadores afectan el desenlace o la recompensa de los otros. Y el ejemplo macro del mundo más grande que tuvimos de un equilibrio de Nash fue la Guerra Fría. Se podría decir que la Guerra Fría fue el ejemplo que todos siempre vamos a recordar de un punto en el que se quedaron en un equilibrio de Nash las dos superpotencias del mundo, Estados Unidos y Rusia. Ninguno atacaba antes que el otro, y si uno hubiera atacado antes que el otro, entonces la diferencia de recompensa o de daño hubiera sido enorme, ¿sí? Si los dos se hubieran atacado a la vez, ninguno hubiera obtenido una gran recompensa y probablemente los dos hubieran tenido un enorme daño o enormes pérdidas. Pero este es, digamos, el ejemplo más grande de cómo llegar a un equilibrio de Nash puede de alguna manera pausar en el tiempo el juego y hacer que se queden las cosas quietas mucho tiempo. Este es un ejemplo macro que ocurrió en todo el planeta, que afectó a todo el planeta, del equilibrio de Nash, y está ocurriendo nuevamente ahorita. Va a comenzar con China y probablemente se va a extender unos 30, 40 años otro equilibrio de Nash, a menos que alguien dé el salto y entonces las recompensas varíen. Bueno, un momento, sí, ya, bueno, entonces aquí, hablando de Nash, pues obviamente Nash desarrolla, luego de haber hecho algunos aportes importantes, comienza con unos síntomas de delirios, alucinaciones. El man desarrolla una franca esquizofrenia y él mismo en algún punto termina preguntándose si los matemáticos más brillantes no tendrán esa predisposición a los comportamientos esquizofrénicos. Menciona delirios y otro tipo de cosas pues que sean de índole de enfermedad mental o que estén englobadas en eso. Para un ejemplo más reciente, hubo un problema que generó, digamos, un gran revuelo cuando se resolvió recientemente por este señor. Es uno de los 9 problemas del milenio, que tenía una recompensa de $1.000.000 para aquella persona que lo resolviera. El asunto del problema no es realmente, o sea, el ejercicio mental no es tan complicado, simplemente decir
que si un objeto sólido no tiene huecos en su interior o no tiene discontinuidades en su superficie, usted podría comprimirlo hasta reducir una dimensión espacial y crear, por ejemplo, en un espacio de 4 dimensiones, una esfera de 3 dimensiones, o en un espacio de 3 dimensiones, una esfera de 2 dimensiones, al comprimir ese objeto que es sólido y que tiene una superficie continua. No pasa lo mismo con, por ejemplo, una estructura en forma de dona, pero la demostración matemática de este componente de acá, que es el de 4 dimensiones para una esfera tridimensional, había sido muy elusiva y era un problema que estaba desde hace muchos años ahí pendiente. Se calificó como uno de los problemas del milenio, que el que lo resolviera iba a obtener un premio de $1.000.000, y efectivamente apareció alguien que lo resolvió, que es este señor de Grigori Perelman, un ruso matemático que curiosamente rechazó el premio y rechazó la medalla, que es la medalla más importante en matemáticas, y rechazó el premio de $1.000.000, entre otras cosas, al parecer argumentando que había tenido ayuda de los matemáticos que habían trabajado antes en el problema y que no sentía que mereciera el premio. Luego de esto, el hombre, al parecer, se retira de su entorno, de su trabajo en las matemáticas, y termina viviendo con su mamá. Hay un asunto ahí que hace preguntarse sobre la salud mental, porque si el hombre renuncia a su trabajo y a su desempeño intelectual y se va a vivir a casa de su madre y se dedica a nada, probablemente, o a otras cosas, obviamente hay quien se pregunta, pero este man tiene una serie de comportamientos atípicos luego de resolver este problema, y en sus 30 se retira, se va a vivir con su mamá y se queda en la casa. Yo creo que si una persona que resuelva uno de estos 9 problemas del milenio, pues se puede ir a relajar a la casa a jugar videojuegos con todo el derecho, pero lo más lógico, lo que uno esperaría es que reclame $1.000.000 para los domicilios, o no sé, para lo que necesiten adelante, pero no, esta persona no se comporta así, y obviamente detrás de esto queda la pregunta de qué hay en su mente que lo hace renunciar a esto. Obviamente no hay que patologizarlo, probablemente también puede ser algo de que su mente tiene una capacidad de análisis y de pensar las cosas diferente y no necesita trabajar de la misma manera que los demás y no necesita $1.000.000. Es bien curioso. Queda ese caso abierto, pero me parece interesante para que lo piensen. Pero entonces vamos a retomar esto rápidamente para hablar de lo que le puede pasar a los pacientes paranoides y delirantes, y esto incluye a los pacientes esquizofrénicos. Y es que estos pacientes sufren una alteración importante en las estructuras cerebrales que permiten el juego probabilístico en el cerebro. A ver, la percepción en el cerebro es un proceso activo. El cerebro no está mirando al mundo y escuchando y esperando a ver qué le llega, sino que todo el tiempo está haciendo hipótesis y está haciendo teorías sobre lo que va a percibir. Eso ya lo hemos dicho en otras revisiones, en otras charlas, pero creo que es importante recordarlo, y la manera en la que el cerebro opera con ese juego probabilístico es haciendo básicamente lo mismo que el teorema de Bayes. Nosotros traemos eso programado a nuestras neuronas, hacemos un análisis bayesiano constantemente y las neuronas operan así, y de esa manera percibimos la realidad. Pero ¿qué le pasa a los pacientes que están con delirio, que están con esquizofrenia? Bueno, con una de estas manifestaciones, pero lo más importante es que tengan un pensamiento delirante, es que se saltan el juego de aproximación probabilística y saltan olímpicamente, caen de una a la conclusión. Ellos no censan 3, 4 veces a ver qué es lo que están percibiendo, sino que con una percepción ya tratan de concluir qué es lo que perciben. Y yo les ponía alguna vez el ejemplo de la persona que va por el bosque y va caminando y le sale y escucha un ruido en un arbusto. Entonces cualquier persona podría decir, bueno, puede ser un conejo, puede ser una rata, puede ser un perro, puede ser... Pero la persona con un pensamiento delirante y con una interpretación delirante de la realidad, probablemente lo primero que va a pensar es que hay un asesino ahí que va a salir con un cuchillo que lo va a matar. Entonces, ese es un ejemplo de saltar a las conclusiones. Y eso está bien estudiado. Hay muchos, digamos, estudios que han tratado de analizar esto, pero la probabilidad de usted declarar qué es lo que está percibiendo es muy diferente, o evoluciona de manera muy diferente a medida que usted percibe el mundo, si usted es sano a si usted es paranoide. Entonces, en el primer intento, la mayoría de las personas que son paranoides ya deciden lo que están percibiendo, dicen, no, es esto. De una tratan de concluir. Las personas sanas hacen una aproximación bayesiana, hacen un juego probabilístico, entonces primero están como un poco seguras,
pues, o la probabilidad de declarar empieza más o menos aquí, luego disminuye, que están inseguros de qué es lo que están percibiendo. Por ejemplo, si primero el juego de las canicas, que es clásico, si primero sale una canica azul y luego una roja, entonces, ay, no sé qué va a seguir. Acá viene la incertidumbre, pero luego sale otra y luego sale otra. Entonces, luego se van aproximando y ya vamos estando cada vez más seguros de lo que está pasando. Esto es el comportamiento saludable, este es el comportamiento paranoide. La mayoría, podemos decir casi la mitad de los pacientes, entonces deciden rápidamente qué es lo que están percibiendo y solo algunos de ellos esperan hasta varias percepciones para tratar de concluir qué es lo que están percibiendo. Está mucho mejor desarrollado aquí en este artículo de Nature Reviews que dice: percibir es creer, una aproximación bayesiana para explicar los síntomas positivos de la esquizofrenia. Cada uno de los síntomas positivos, aquí están pues muy bien llevados a cada ejemplo, cada uno de estos síntomas positivos pues tiene una correlación neuroanatómica o una correlación en un sistema de conexiones en el cerebro, pero lo más interesante es que parece que todo tiene una base común en ese deterioro de esa percepción bayesiana o de esa aproximación probabilística que hace el cerebro mientras percibimos. Entonces, aquí vemos fisiología, percepción y luego alucinación. Varios experimentos han encontrado que los pacientes con síntomas positivos no logran atenuar las respuestas a las consecuencias sensoriales de sus propias acciones o de su propio discurso. ¿Qué es eso de atenuar? Normalmente el cerebro sano, cuando actúa, cuando habla, cuando piensa, cuando tiene un acto motor, se manda una copia a sí mismo para saber lo que hizo, él se retroalimenta, crea una copia, un programita que es como una copia del movimiento del patrón que está ejecutando, y de alguna manera atenúa eso, o sea, uno no percibe con la misma intensidad lo que uno mismo hace. Estas personas no logran atenuar ese estímulo de lo que ellos mismos hacen y entonces de alguna manera se sobresaltan o malinterpretan la percepción de lo que ellos mismos hacen, hablan, mueven, tocan, de lo que ellos mismos están haciendo y creen falsamente que es otra persona, que es otra voz en la cabeza, que es otro el que movió tal cosa, que es otra persona la que le cambió de lugar esto, y empiezan a formarse las bases para una interpretación delirante, pero sobre todo para las alucinaciones. Si la experiencia de una de las consecuencias sensoriales de su acción no se atenuó, entonces cuando uno hizo un movimiento activo se sentirá como un movimiento pasivo. Esto es importantísimo. Si usted no se da cuenta o no atenúa esa propia percepción de lo que hizo, entonces, si usted hace un movimiento activo, va a creer que alguien le movió la mano, por ejemplo, cuando usted fue el que la movió. Se sentiría como si la acción de uno estuviera siendo impulsada por una fuerza externa, y esta es la teoría más aceptada, que la desarrollan en este artículo bastante bien. Eso pues le dan vueltas y vueltas, pero terminan concluyendo eso. De entrada, esto no explicaría del todo, podría ser parte del fundamento, sí las alucinaciones, pero no del todo los delirios. Aunque el razonamiento lógico no parece estar marcadamente afectado en pacientes con esquizofrenia al principio, hay evidencia de que tienen problemas con el razonamiento probabilístico. Ocurre una formación anormal de creencias cuando esas creencias no se actualizan adecuadamente sobre la base de nueva evidencia. ¿Cómo se llama eso? Teorema de Bayes aplicado a la función neuronal. Y hay un error para predecir las consecuencias de los propios actos. Entonces se sorprenden por estímulos que deberían ser predecibles. O sea, me sorprendo porque hay una voz y es mi voz. O me sorprendo porque hubo un movimiento raro y fue un movimiento que yo hice. Ese error para predecir las consecuencias de los propios actos estaría mucho más relacionado con el tema de los delirios. Nuevamente les recomiendo este artículo, que es donde desarrolla muy bien estas ideas que yo condensé para explicárselas aquí. Este es un ejemplo de teorema de Bayes, pero esto es lo que hacen las neuronas. Entonces tenemos una creencia antes de la evidencia. Cuando ya hay evidencia, cambia la balanza y ya tenemos una nueva creencia o una nueva teoría, más bien una nueva hipótesis basada en el cambio o en la diferencia de la evidencia que yo me esperaba a la que percibí o a la real. Esto es lo que le falla al parecer a los pacientes esquizofrénicos. Pero ya vamos a ver cómo eso se relaciona con la genialidad. Entonces, la dopamina, este es otro elemento que tiene una función similar en el cerebro y que además está integrado, que es la codificación por error predictivo o por predicción, error de la predicción de la recompensa. Es un sistema en el que participa la dopamina y que
ayuda a recompensar al cerebro cuando hay un error de predicción y la recompensa que llega es mayor a la esperada. Así es como se libera dopamina. Si usted experimenta más recompensa de la que su cerebro espera, libera dopamina, ¿sí? Y refuerza de alguna manera las conexiones y actualiza esas predicciones gracias a eso que se llama el error de predicción de la recompensa. Ese sistema dopaminérgico del error de predicción de recompensa que nos sirve para hacer hipótesis todo el tiempo sobre lo que va a pasar y experimentar la dopamina si ocurre o no lo que yo espero, le falla catastróficamente a las personas con esquizofrenia. Ellos también tienen comprometido este sistema del error de predicción. Esto falla de manera importante, ¿sí? Entonces la dopamina no solo es recompensa, es el error de predicción de recompensa. Esa diferencia entre lo que yo me espero y lo que ocurre es lo que me da liberación de dopamina o me disminuye la dopamina en este caso. ¿Qué es lo que se ha encontrado en estos pacientes que tienen psicosis de origen por esquizofrenia? Que los sistemas de error de predicción de recompensa y el sistema de error de predicción de inferencia causal fallan en ellos de alguna manera para percibir los estímulos externos o para reaccionar a los estímulos externos. Los pacientes con esquizofrenia, por ejemplo, suelen tener respuestas mayores incluso de error de predicción o de error de predicción de recompensa cuando el outcome o cuando lo que ocurre no los beneficia o no les genera un ingreso de dinero o algo y suelen tener mayor respuesta a los estímulos irrelevantes. De hecho, resumámoslo así. Las personas con esquizofrenia tienen una mayor respuesta a estímulos irrelevantes y tienen una respuesta atenuada a los estímulos que deberían ser relevantes y que deberían hacerles sentir recompensa. Entonces responden sobresaltadamente o pueden responder de manera exagerada a estímulos que no son relevantes y a las recompensas que normalmente los cerebros sanos perciben y reaccionan a esa recompensa, tienen una respuesta casi nula o muy baja, ¿sí? Voy a saltar esto que no es tan importante explicarlo ahora. Bueno, entonces, ¿qué más ocurre en estas personas? También hay una desconexión, una caída del conectoma y de alguna manera se ha encontrado que el cerebro, las vías de la sustancia blanca que conectan diferentes zonas del cerebro en ellos se atenúan y hay desconexiones frontoparietales y frontotemporales y que en esa disociación también puede haber una facilidad para que el cerebro desarrolle alucinaciones e ideaciones delirantes, porque al empezar a trabajar de manera separada diferentes zonas de la corteza cerebral, entonces el frontal, por ejemplo, podría percibir como extraño un pensamiento que se representó en la corteza auditiva o que se escuchó en el cerebro y empieza a decir que es que tengo una voz en la cabeza. Esa es una de las teorías más importantes de cómo la conectividad anormal en el cerebro se asocia con las alucinaciones. Muy bonito este tema del conectoma y de cómo el colapso de pues se asocia con que mi cerebro crea que lo que está pasando en un lado viene de los extraterrestres o de cualquier otro lado. Pero concluimos nuevamente que el cerebro juega a los dados, y eso es lo más interesante, se tienen que quedar con esta analogía, y a las personas con esquizofrenia pues se les dañan los dados, se podría decir. Obviamente esto no es del todo preciso porque el teorema de Bayes o los razonamientos o los acercamientos probabilísticos bayesianos que hace el cerebro no se parecen al juego de dados, porque esto funciona con un sistema de probabilidad diferente, pero es una forma de recordarlo. El cerebro juega las probabilidades, eso es lo que queremos decir. Bueno, lo que les decía ahorita, que los delirios se forman cuando el paciente no logra interpretar esos errores de predicción, ¿sí? Porque esos errores de predicción del paciente son inconsistentes con la realidad y ahí pueden aparecer más fácil los delirios. Entonces, lo que parece que se puede concluir es que los daños de la inferencia bayesiana o del acercamiento probabilístico bayesiano se podrían asociar más con las alucinaciones y los sistemas de error de predicción de dopamina se podrían asociar más con los delirios. Estas son como dos aproximaciones que hay ahora y que tratan esto, el salto a las conclusiones en la esquizofrenia, y que tienen que ver con una explicación muy interesante de qué es lo que le pasa en el cerebro a estos pacientes. Entonces, el salto a las conclusiones es un fallo de juego de probabilidades, se sobrevalora la evidencia o la irrelevancia de la misma, ellos muchas veces sobre reaccionan a cosas que son irrelevantes, pero
lo que algunos artículos de estos sugieren, y lo que me parece más interesante, es que ese salto a las conclusiones podría no ser siempre desacertado y que esa sobrevaloración de la irrelevancia podría no ser siempre desacertada. Por ejemplo, lo que millones de seres humanos consideran irrelevante en una contradicción intrínseca en las matemáticas pudo haber sido algo tan sobrevalorado por la mente de Kurt Gödel que le dio para sentarse a hacer un teorema sobre eso y darse cuenta de que las matemáticas eran inconsistentes y tenían un problema de incompletitud enorme. Entonces, a veces sobrevalorar los estímulos irrelevantes pudiera no ser tan contraproducente, al menos en términos del avance de la ciencia a expensas de que una de estas personas sufra esquizofrenia. Pero, y lo otro es que podría no ser siempre desacertado. El salto a las conclusiones en algunas personas que, por ejemplo, tienen este llamado, entre comillas, porque es discutido el síndrome Savant, a veces hacen saltos a las conclusiones que son acertados. Entonces son muy precisos en ese proceso. Se saltan toda la aproximación bayesiana, pero le pegan al resultado. Y ese salto podría ser en este caso un reflejo de un proceso patológico aterrador que está ocurriendo en el cerebro, pero un fenómeno que es benéfico para un avance científico. Así es como puede ser, y a mí ya, ahí ya es filosofía, que de alguna manera el ADN utilice este tipo de variables sin saberlo, porque es el relojero ciego, para que algunos cerebros humanos, a pesar de pagar un alto precio, logren hacer grandes avances en el procesamiento de la información y de alguna manera den este tipo de saltos como los que hicieron Nash, Turing, Gödel y todas estas personas que les digo que me parecen increíblemente brillantes. ¿Sí? En el autismo es un poco diferente. Hay artículos, muchos, que muestran esto, que en adolescentes con el desorden del espectro autista, ellos no saltan a las conclusiones. Muchos pacientes que son autistas no saltan a la conclusión, sino que hacen un razonamiento circunspecto y tienen un sesgo en el que, al contrario, no deciden lo que están percibiendo con uno o dos estímulos, se demoran 10 o 2 estímulos para poder decidir. O sea que puede que sean personas que observen mucho más antes de llegar a una conclusión. Y en ese sentido eso podría ser también adaptativo para el procesamiento de ciertos tipos de información. Puede que en estos desbalances, en estos cambios del juego probabilístico, en estos cambios que ocurren en el cerebro de estas personas, esté la clave para que en ocasiones den con soluciones brillantes a problemas muy complejos. Por ejemplo, en algunas personas autistas ha habido obviamente, ahí ha habido genios autistas que han hecho grandes aportes, y ¿por qué no podría ser que la manera en la que ellos procesan la realidad, que hace que piensen y razonen mucho más antes de llegar a una conclusión, les lleve a llegar a mejores conclusiones? Si así procesan sus cerebros la realidad, ¿por qué no habríamos de pensar que esto influye en sus trabajos y en sus profesiones y en sus aportes a la ciencia, por ejemplo? Yo creo que sí influye. ¿Sí? Entonces, este es el clásico juego de las canicas para estudiar la manera en la que interpretamos la probabilidad o la manera en la que el cerebro hace un juego probabilístico para acercarse y predecir lo que va a pasar, eso. Y en las personas que son autistas, entonces, miren todo lo que se demoran. Por aquí están todos los autistas y por aquí están todas las personas que son controles. Entonces, ellos se demoran mucho más en tomar una decisión. Es el contrario de lo que parece ocurrir con las personas esquizofrénicas. Muy interesante. Ahora, ¿por qué ocurrió esto en la evolución? Este es, yo creo que el más trascendental de los artículos que he visto a este respecto, y lo que propone es que cuando las especies han venido evolucionando, y en nuestro caso, el caso de la especie humana, hay un conectoma humano que es estable, que es el que tiene la mayoría de la población. Al parecer, lo que ocurre aquí es un producto, ¿cómo decirlo? Es un subproducto del refinamiento de las conexiones cerebrales en la corteza. Es decir, que a medida que el cerebro evolucionó puliendo y generando conexiones cada vez más finas, generó conectomas que son friables, no hay otra expresión, que son
de alguna forma frágiles, que son frágiles. Entonces, claro, a medida que el cerebro va haciéndose, la evolución, ese avance y esas conexiones corticales cada vez más finas, hágase cuenta que se vuelve como una estructura de cristal y que de alguna manera con un pequeño daño puede colapsar todo el conectoma, y eso es lo que pasa. Estas personas, cuando ya tienen unas conexiones cerebrales como tan finas, pueden de alguna manera ser vulnerables a la enfermedad psiquiátrica y pueden sufrir esto que se llama una transición de fase, en el que los conectomas se vuelven sumamente volátiles, y luego la peor parte, una nueva transición de fase en el que caen en un nuevo conectoma estable, pero que se aleja de la corteza, y las zonas más conectadas del cerebro quedan pegadas al centro, como hacia la región de los núcleos basales. Este catástrofe del conectoma parece ser el precio a pagar por tener conexiones más finas, es decir, tener una corteza cerebral más finamente conectada de alguna manera la hizo más frágil. Es como si crear cerebros más inteligentes de alguna manera hubiera predispuesto al desarrollo de estos colapsos catastróficos del conectoma, que son obviamente claves en el desarrollo de la esquizofrenia, y eso está muy bien descrito. A veces primero aparecen pérdidas de las conexiones frontales anteriores, ¿sí? Luego se conectan random, hay unas nuevas conexiones que son heterogéneas, y al final colapsa hacia un estado de conexión de los núcleos basales. ¿Y no les suena eso familiar con el estado de los esquizofrénicos residuales, que ya tienen síntomas negativos y que están todo el día haciendo movimientos repetitivos, que son obviamente patrones expresados de los núcleos basales? Pues acá está la explicación y la teoría de que esto puede tener un origen evolutivo, lo más de interesante, ¿sí? Nuevamente, este artículo siempre lo recomiendo cuando hablamos de este tipo de cosas. La esquizofrenia podría ser el precio que el Homo sapiens pagó por tener un lenguaje, ¿sí? Y es de Timothy Crow. Él tiene unos 4 artículos sobre este tema que son espectaculares para que si quieren los revisen. Al parecer, para tener lenguaje tuvimos que tener un cerebro más asimétrico, pero la pérdida de la simetría podría ser una de las bases para el desarrollo de las alucinaciones en esquizofrenia. Bueno, ¿de qué voy a hablar aquí? Allá. Y para ponerles un ejemplo más actual, entonces, hay un problema matemático muy bonito, que es el de los puentes de Königsberg, que es una ciudad que tiene, ¿cuántos son? 7 puentes, sí. Tiene 7 puentes que conectan aquí, entonces, un borde de la ciudad, una isla aquí en la mitad, el otro borde de la ciudad y otra isla aquí. El problema de estos 7 puentes, ustedes lo pueden jugar en la casa, es que usted con un lápiz puede ponerse a tratar de pasar los puentes, y el juego es que pase todos los puentes solo una vez, pero solo una vez cruce todos los puentes. Un matemático, Euler, brillante también, encontró la solución, y la solución es que no se puede. Y lo hizo con esta estructura, que es un grafo. Hizo un dibujito en el que hizo las conexiones entre los puentes, y se dio cuenta que de manera ya o sea, lo volvió casi un teorema, demostrando que usted no puede pasar una sola vez todos los puentes, los 7 puentes, y pasar cada uno una sola vez es imposible. Y esto lo demostró Euler con este grafo. Ahora resulta que tenemos una persona en nuestra época que yo creo que se acerca al tamaño de Gödel, Einstein y estos personajes que mencionamos. Stephen Wolfram es un físico contemporáneo que abandonó la física por allá en los 80 y se dedicó a la informática. Y Wolfram empezó a jugar con esto que son los grafos. Entonces empezó a hacer grafos o relaciones abstractas entre cosas. Les hago un paréntesis. Cuando ustedes quieren hablar de abstracción, cualquier tipo de abstracción, tienen que hacer un gráfico. Todo lo que sea abstracción es una cosa graficada, así sean las neuronas, así sea en la representación combinacional simbólica que hacen las neuronas para poder expresar cosas. Todo lo que sea un fenómeno abstracto tiene un gráfico asociado que conecta las partes que están funcionalmente relacionadas. Eso ocurre para el cuerpo, para cualquier tipo de abstracción, así sea un alcalde que maneja a unos funcionarios. ¿Usted tiene un gráfico para relacionar a esa gente o no tiene nada? Entonces, esa abstracción está basada siempre en grafos, y ese paréntesis es clave porque nos llevará a entender este señor qué fue la locura que hizo. Entonces comenzó a jugar con grafos y a conectarlos y a reproducirlos y a reproducirlos y a volverlos a replicar y a replicarlos, y empezó a formar estructuras en computador cada vez más complejas,
y propiedades emergentes cada vez más complejas de esto, hasta que comenzó a crear este tipo de cosas simplemente repitiendo este pequeño grafo muchas veces, lo pone a reproducir y ¡prr! Aparece esta figura. ¿Qué es lo interesante? Que este man con base a esto está proponiendo una nueva teoría del todo, una nueva teoría del todo en la física basada simplemente en hipergrafos. Lo que este señor argumenta es que estos grafos en nuestro mundo real deben tener un tamaño de 10 a la menos 93, que es muchísimo más pequeño que la escala más pequeña de la cuántica, que es la longitud de Planck. Entonces, si eso es cierto, este señor con estos grafos está desarrollando modelos computacionales que, como propiedad emergente, se ajustan a las predicciones de la física cuántica, de la teoría de la relatividad general, y hace una serie de aproximaciones que incluso predicen la causalidad, los agujeros negros, propone el espacio-tiempo de una nueva manera. Pero lo más lindo es que la teoría de este señor encaja perfecto con el realismo de información, que es esa teoría de la física que mencionamos en la última sesión, en la que hablábamos de que hay matemáticos que han propuesto que lo único real son las abstracciones y la información, obviamente, y que la materia y la energía no son más que propiedades de esas abstracciones. Esto es exactamente lo mismo, porque los grafos no son más que abstracciones. Pero si usted replica los grafos el número suficiente de veces, puede reproducir agujeros negros o cualquier otra cosa que se le ocurra en el universo. Este señor publicó un artículo de 68 páginas explicándolo, y el pecado, porque obviamente tiene el pecado, es que dice que de alguna manera voy a entender que no mandó a revisión por otros científicos sus artículos, su publicación, porque es una revisión por pares y no hay alguien más que sepa tanto de física y a la vez de informática como él. Y yo creo que tiene razón. Y hay varios pues, líderes también de opinión que he revisado que están de acuerdo en que la teoría de Wolfram es demasiado buena. ¿Cuál podría ser la manifestación de Wolfram de alguna cosa que le haya parecido asociada? Pues yo creo que nada, solamente alguna forma de narcisismo típica de involuntario, típica de las personas con algo de esquizoide o de otra cosa, pero bien, o sea, buenísima la teoría. Muy bien. Este es un artículo de James Kaufman, eso fue publicado en el 2001, de Yale University, y habla de genios, lunáticos y poetas, porque, pues, echándole cabeza, hace como 2 días decía, bueno, pero entonces, ¿cómo se da uno cuenta que tantos de los genios son enfermos mentales o tienen trastornos mentales, para que lo digamos bonito, si tienen un desorden mental? Y pues, qué mejor selección de genios que los ganadores del premio Nobel, ¿sí? Y claro, buscando, pues hay gente que ya se ha puesto a analizar esto. Enfermedad mental en personas que han ganado premios Pulitzer y Nobel. Y claro, encontraron relaciones. Obviamente para esto tuvieron que hacer algo que es análisis de la varianza multivariado, que es un arreglo pues estadístico para poder encontrar relaciones entre variables independientes y dependientes que no sean evidentes por otra vía, pero sí encontraron algún tipo de correlación entre personas ganadoras del Pulitzer y del Nobel para riesgo de tener enfermedad mental. Es parecido pues obviamente el diseño no es el mismo, pero es parecido a los hallazgos de los estudios que muestran que los candidatos a doctorado suelen tener trastornos mentales o puntuar más alto en escalas de ansiedad y tener algún tipo de tratamiento psiquiátrico. Pero esto se encontró para los ganadores del Nobel y del Pulitzer, que es más probable que tengan enfermedad mental. Es un hallazgo interesante, creo que no es contundente ni concluyente, pero es sugerente de que probablemente haya que hacer estudios para ver qué tanta relación hay y qué tan fuerte es esa relación estadística entre tener una mente brillante y tener algún tipo de trastorno mental, ¿sí? Han encontrado fenómenos similares para escalas de creatividad en pacientes, en personas que son eminentes, no solamente escritores creativos como los analizados acá, y se han encontrado que en general las personas que son destacadas puntúan muy alto en los
en estos scores de creatividad y también tienen más frecuencia de trastornos mentales, o sea que la relación por diferentes tipos de estudios parece que sí se está estableciendo. Obviamente hay que hacer más estudios para terminar de demostrarlo, pero yo creo que con los ejemplos que vimos de la trascendencia de estas personas y sus trastornos asociados, ya hay una sospecha muy alta de que esto realmente es así. Se han encontrado elementos similares para familias con trastorno bipolar, sobre todo que puntúan muy alto en escalas como la Barron-Wells Chart Scale para creatividad y para manifestaciones artísticas. Esto es frecuente en los bipolares, que sean un poco más creativos para fenómenos artísticos, y ya lo han demostrado en varios estudios estos investigadores, que son los más citados en el campo, que son de Sanford, y que pues no vamos a detallar aquí ahorita las tablas de los scores de creatividad, pero hay varios estudios publicados por ellos que sí han encontrado una relación pues muy sugestiva entre estas personas bipolares y puntajes de creatividad mayor, sobre todo en el campo artístico, ¿sí? La han encontrado. Bueno, esta es una frase de Gödel con la que me voy, que dice: o las matemáticas son muy grandes para la mente humana, o la mente humana es más que una máquina. Esta es una de Nash que me parece muy diciente. Dice: las ideas que tuve acerca de seres supernaturales que se acercaron a mí, o llegaron a mí, perdón, de la misma forma que llegaron mis ideas matemáticas. O sea, hizo un paralelo ahí, como los delirios que tuve llegaron de la misma forma que mis ideas matemáticas. Eso no es gratis, porque lo dice un genio que padeció esquizofrenia y que además logró convivir con ella muchísimos años de una manera funcional, en gran parte. Bueno, hay nuevas hipótesis, esto como para dejarlos picados, que hay quien ha planteado que tal vez la volatilidad de las conexiones neuronales está sobreestimada en esquizofrenia y en autismo, y entonces hay una gente que se ha puesto a tratar de investigar si es que lo que ocurre en el cerebro es que hace una estimación inapropiada de la incertidumbre, mejor dicho, que estima mal qué es lo que no sabe, y por eso cree que sabe firmemente algo y lo vuelve un delirio. Esa es otra forma de verlo, muy análoga a la teoría de la información con el tema de la incertidumbre, muy bonita, y ahí ya quienes están planteando esto, les dejo para quienes quieran investigar más y puedan profundizar. Que ya había leído también sobre Asperger, artículo esta semana, y que finalmente le iba a preguntar si tenía alguna referencia sobre el hecho de que el mayor coeficiente intelectual sea, digamos, como algo que esté relacionado directamente con el Asperger, o la contradicción de esto ha sido lo que más he encontrado. ¿Qué ha encontrado más usted directamente, Juli? Bueno, muy bien. Realmente estos trastornos mentales, esquizofrenia, el síndrome de Asperger, bueno, todo lo del espectro autista, tienen más una definición operativa basada en estadística y en cuáles son los síntomas más frecuentes que se encuentran en estos pacientes, y con eso crean los criterios. Y realmente para ninguna de estas trastornos el coeficiente intelectual es un criterio, ¿sí? Obviamente uno se espera que haya una correlación, porque el cerebro pues es el órgano afectado. No es lo mismo yo decir: ¿será que los que tienen falla cardíaca son más inteligentes o menos inteligentes? No, porque estamos hablando desde el cerebro y de sus conexiones. Pero como tal, no hay nada en el DSM o en la definición estadística que me diga que las personas con Asperger o esquizofrenia son en promedio más o menos inteligentes. Lo que sí se habla es de funcionalidad. Y estas personas en general sí tienen una funcionalidad comprometida, tanto los esquizofrénicos como las personas con autismo, como los bipolares, bueno, en general. Sobre todo estos dos primeros, el funcionamiento social está comprometido, la capacidad de relacionarse, bueno, hay un poco de cosas que se afectan, y obviamente estas personas en la parte funcional están afectadas. Ahora, si son más o menos inteligentes es muy variable. En general, la esquizofrenia se puede considerar, y como nos lo han enseñado en nuestra facultad, un cáncer de la mente. Es una enfermedad neurodegenerativa, y en la mayoría de personas con esquizofrenia hay la tendencia a tener
un menor rendimiento intelectual. Hay unos que sobre todo muy al inicio hacen cosas brillantes, que son los que vimos. Y yo creería que es ese fenómeno de pulir y volver tan finas las conexiones que se colapsan. Eso es lo que yo les decía de ese artículo que es hermoso, que muestra los conectomas. Probablemente en el autismo pase algo parecido a lo que ocurre en la esquizofrenia. La mayoría tienen una funcionalidad disminuida, puede que la mayoría den unos puntajes un poco más bajos en los scores de IQ, de coeficiente intelectual, pero obviamente vamos a tener algunos ejemplares o algunas personas que son totalmente destacadas y a veces de una manera increíble, como lo fue Alan Turing, ¿no? Entonces, varía obviamente de un individuo a otro. Yo creo que la tendencia es a tener un poco menos de rendimiento intelectual, pero obviamente tenemos estos ejemplos de genios que sin duda alguna son demasiado inteligentes y tienen el trastorno. Pudiera ser como que es el precio a pagar por tener este tipo de cerebros. Y la relación está bastante insinuada en todo lo que vimos. Está muy, muy, muy sospechosa. Muchas El gracias, profe, Juli. el profe Edu que levantó Claro, la mano. profe. Julián, una pregunta, ¿por qué dices que la esquizofrenia es como un cáncer y entonces es neurodegenerativa? Si fuera así, diría yo que sería neuroproliferativa. Ah, sí, muy buena, no, excelente, profe, pero no, a ver, el tema de cáncer de la mente es más sugiriendo como que se come la mente, como en esa analogía que uno dice que ese cáncer se comió todo, Ya, pero entendido. Muy bien, gracias. sí, pero el tema de neurodegenerativo sí está muy sugerido desde que parece que la esquizofrenia comienza inútero. O sea, que al parecer es un trastorno del neurodesarrollo que arranca muy temprano, solo que se manifiesta por allá adelante, pero los problemas de conexión neuronal están desde antes y hay estudios grandes que muestran que desde muy niños ya tienen algunas pequeñas manifestaciones prodrómicas o presindrómicas de la enfermedad, pues del trastorno. Gracias, Julián. Perdonen ahí para todos una nota. Julián me quiso ofrecer hace tiempo atrás un trabajo sobre función predictiva del cerebro. Él es el autor principal, pero me tocó hacer unos cambios porque cuando se realizan algunos trabajos de tipo teórico para tratar de publicar, es muy difícil que los publiquen. Entonces estoy intentando, de hecho ya se envió a una publicación internacional y era necesario que la adaptara con mi nombre como autor principal. Es factible que eso no lo publiquen. Si no lo publican, espero que Julián y los otros compañeros difundan el trabajo, un trabajo interesante, y yo apareceré como principal, pero el principal, el gestor de la idea, el que la desarrolló al 98% fue él. Yo le di algunos toques leves nada más. Es para pensar en aspectos que él nos ha contado hoy en charlas pasadas sobre función predictiva del cerebro. Excelente, profe, gracias. Bueno, esperemos tener la oportunidad de difundirlo por aquí también, ¿cierto? Y tal vez de discutirlo. No sé si de pronto alguien más tenga alguna pregunta, algún comentario. Porque en ese caso, digamos que yo de lo que sí había logrado leer mucho sobre el tema, sobre otro tipo, digamos, de patrones identificados en cuanto a desórdenes psiquiátricos, habían estado más orientados de pronto en el arte, ¿cierto? No tanto directamente pues en las ciencias duras. Pero de pronto sí el caso de Isaac Newton, ¿cierto? Que regularmente se especula mucho sobre que él tenía como una conversación entre diferentes desórdenes, entre ellos, pues ciertamente a partir de las cartas de los delirios que encontraban al final de su carrera, que trataba como de comunicarle mucho a sus compañeros, pues un enfoque de esquizofrenia con una bipolaridad muy marcada a partir de los patrones de actividad que tenía, ¿cierto? Entonces, me parece también muy interesante de pronto pensar en el hecho de que finalmente, pese a que obviamente también tengamos o estemos hablando de una debilidad, una labilidad cuando ya se entran estos conectomas inestables, pues de pronto hasta qué punto puede llegar a analizarse el almacén cognitivo o la capacidad de adaptación que puedan tener estas personas según el área en el que se desempeñan, ¿cierto? Porque finalmente se ve que puede
incluso como tratar de visarse superficialmente cierto patrón de estabilidad o de una temporalidad más larga como en ese momento productivo antes del culmine de toda la función cerebral en general, en el que hay algunos pues que finalmente se logran adaptar de una manera mucho más profunda o que logran tomarlo pues como a su ventaja hasta donde son capaces pues como de idealizarlo, ¿cierto? Como tratar de comprender qué es lo que les está pasando, pues pese a que obviamente si lo están viviendo es porque no son capaces de estar conscientes de qué es lo que está pasando, ¿cierto? Pero muy interesante pues ver que también como el patrón temporal eh, es como también muy diferente en el área en el que esté la persona que tiene este tipo de trastorno ligado pues como a sus grandes resultados en el área en el que se desempeñó. Como chévere también pensar en eso. No sé si de pronto haya encontrado algo sobre eso, Juli. Eh, sí, Santi, pues de lo que me mencionabas, sí, tanto para artistas como para otros científicos. Para el caso de otros artistas, se cree que Beethoven era bipolar y la Sinfonía Novena y la Quinta en muchos puntos hablan de manía pura, se siente, se escucha genial. Eh, pero, pero obviamente cuando ya nos alejamos en la historia, yo creo que sobre todo del siglo pasado hacia atrás, se empieza a volver un poquito más borroso, ¿no? El cuadro, porque entonces hay testimonios que son un poco más dudosos, no hay evidencia tan sólida. Entonces, claro, con Newton, que además fue increíble en las matemáticas, con Beethoven, con Mozart, con muchos de ellos ha habido también hipótesis porque tenían como su cuento, probablemente pudieron haber tenido algún trastorno, ¿cierto? No hay que patologizar a todos los genios, pero sí hay cosas que lo sugieran. Pero yo quería traerles sobre todo como con los que hay evidencia sólida, o sea que es como Nash, diagnóstico, Turing, todo mundo sabía que el man era súper súper autista, pues así, como ese tipo de cosas. Eh, por ejemplo, con Einstein se decía, y leí varios artículos de que joven o cuando niño se demoró para desarrollar el lenguaje, tuvo problemas en la escuela, decían que iba a ser un pésimo estudiante, y pues sabemos quién es Einstein. Entonces hay quienes han dicho que de pronto Einstein tuvo manifestaciones del espectro autista en la infancia, pero como la evidencia para el tema de Einstein es tan escasa y Einstein adulto no parecía autista, entonces preferí dejarlo de lado. Y dije, bueno, ese es, probablemente era genio y ya, probablemente era increíble y ya, pero pudo haber tenido también su cosa. Yo traté de traer aquellos con los que teníamos evidencia más sólida. ¿Listo? Sí, súper. Alejandro, adelante. ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches, profesor. Sí, al respecto estaba viendo que hay un escritor alemán, Friedrich Nietzsche, que se puede observar en todo el transcurso de su vida lo que va a ser una esquizofrenia degenerativa. ¿Por qué? Porque luego de que haya alcanzado sus obras cumbres en todos sus escritos y demás, una vez que haya concluido el Anticristo, hay rumores de que haya querido este autor, este escritor alemán, hay rumores y hay un borrador pequeño que quería hacer la continuación del Anticristo, pero ya estaba pues en una etapa neurodegenerativa muy alta. Entonces se encuentra estos manuscritos recientemente y se ha visto que el escritor Nietzsche ha intentado hacer garabatos, es decir, vivía en una polaridad entre la realidad y su propio mundo, digamos, ¿no? Pero es interesante cómo estas personas vinculadas ya sea al ámbito del arte o de la ciencia desarrollan este tipo de trastornos neurotípicos. Sí, muy bueno el aporte. Con el tema de Nietzsche, también se ha hablado de que puede haber tenido neurosífilis, que es otra cosa, otra hipótesis, pero nos pasa un poco parecido que hay unos con los que no hay evidencia tan sólida. Claro, lo malo es que como no ha habido capacidad de verificar si eran de él o no se sabe si son textos reales, si esos rumores son reales o si los textos que se tiene con esas figuras y caracteres un poco demarcados ya son de él o de alguna persona que ha intentado tomar la fama.
pero en todo caso, por el trastorno de la neurosífilis, sí se sabe que ha habido cierta neurodegeneración, pero aún así Nietzsche ha podido sobrellevar de alguna manera para crear semejante literatura, hasta el día de su muerte, que por cierto muere, creo, en un psiquiátrico, abandonado por su familia. Gracias. Yo pienso, pues ya mi visión no es tan específica hacia lo clínico, ustedes saben muchísimo más de eso, pero creo que muchas personas que tienen alteraciones mentales que se relacionan con la genialidad es porque de alguna forma tienen que convertir ideas en algo obsesivo. Si no trabajan obsesivamente en torno a una idea, no pueden profundizarla, hacer las conexiones correspondientes y desarrollar nuevos paradigmas. De esa manera yo a veces pienso que los genios, aunque muchos de ellos sean, comillas, tengan alguna patología, les es necesaria para avanzar algo en su genialidad. Muy de acuerdo, profe, también con el tema de los autistas que les mencionaba ahorita, que pueden tener esa tendencia a evaluar muchas veces un estímulo antes de decidir qué es. Pues si suponemos, por ejemplo, para el caso de Turing, que esto era así, los comportamientos obsesivos también estaban presentes, él era muy obsesivo con las matemáticas y todo el tiempo estaba haciéndole. Bueno, perfecto. Esperemos llegue próximamente el día en que de pronto tantos patrones de información ya mucho más claros nos permitan generar más conclusiones acerca de cuáles pueden ser las evidencias que nos lleven a dar conclusiones más sólidas, ¿cierto? Y que de pronto, quién sabe, un día en el que podamos discernir nosotros si queremos seguir viviendo nuestra vida con los patrones cerebrales normales que nos permiten tener los resultados a los que podemos alcanzar, o elegir la inestabilidad que nos puede llevar a una demencia, pero que también tal vez nos puede acercar probabilísticamente a tener resultados más cerca de la genialidad. Muy interesante. Qué pena, entonces, Juli, daríamos esta última pregunta, la de Mario, que sería: ¿cuál sería el tipo de trastorno en el que el individuo se siente genio incomprendido, pero a la larga no es tan genial? Se llama trastorno narcisista de la personalidad. Yo creo que es eso. Pero es habitual, ¿no? Que sobre todo cuando hay ideas de como o fantasías de éxito ilimitado, y si es intelectual, pues no falta el que se suba por allá en la nube, y es habitual. Incluso en la ciencia ha pasado mucho que ha habido personas que se han aventurado con, digamos, anunciando que tienen una solución final o una teoría última del todo, y al final no era genialidad, sino narcisismo o algo por ese lado. Creo yo que es algo así. No sé si exista un delirio de genio, como el Fregoli o uno de estos delirios específicos, pues, que pueden aparecer en esquizofrenia, pero no creo. Listo, yo creo que nos extendimos súper interesantemente en la discusión, y pues no resta más que agradecer. No sé si Juli quiera decir algún comentario final o dejarnos con alguna intriga adicional de las que ya nos propuso. Sí, pues no, con el tema de la genialidad, he visto mucho que estudiando un poco el tema de la vida de estas personas, a veces la gente cree que hay magia de por medio o que a estas personas no les costó. Y todos los que han hecho, o muchos de los que han hecho grandes aportes, eh, podemos listar a Schrödinger, podemos listar al mismo Turing, y a Gödel, y a muchos de ellos les costó trabajo y tuvieron que esforzarse muchísimo para llegar a hacer un aporte trascendental. Y eso no es que para ellos, a pesar de ser brillantes, sea como por arte de magia. Por eso hay el tema del pensamiento, casi de la obsesión, o del procesamiento obsesivo de esa información, les puede dar un impulso, les puede ayudar, porque a veces la gente cree que Schrödinger estaba un día ahí sentado y ¡pum!, le llegó la ecuación de Schrödinger a la cabeza. No, pues el tipo pasó meses y meses y casi años tratando de llegar a esa ecuación, que es trascendental en la mecánica cuántica. Entonces, los genios, muchos de ellos tienen esfuerzo y sangre en su historia,
y probablemente todo aquel que quiera hacer un aporte significativo en cualquier campo se tiene que esforzar y mucho. Las matemáticas, por ejemplo, la física son campos en los que hay que trabajar incisiva y obsesivamente para lograr resultados.